Te has dicho a ti mismo que eres una persona tranquila, que no te alteras con facilidad, que sabes perdonar, dejar pasar, entender. Pero luego ocurre algo pequeño, ínfimo, casi insignificante, una mirada malinterpretada, un mensaje sin respuesta, una crítica disfrazada de consejo, y algo en ti se tensa. No lo gritas, no haces escándalo, pero dentro de ti, una corriente oscura se activa. Es sutil, sí, pero punzante. Es que algo te empuja desde dentro, una mezcla de orgullo, necesidad de control y un deseo silencioso de tener la razón. Y entonces actúas. No como un loco, claro. Actúas con inteligencia emocional, o eso crees. Ignoras con clase. Te distancias estratégicamente. Respondes con ironía. Pones límites con tono sereno, pero con la rabia ardiendo bajo la piel. Te repites que estás siendo maduro, que no estás reaccionando. Pero en realidad, cada palabra, cada gesto, cada retirada elegante es una forma de castigo encubierto. No porque te hieran, sino porque tu ego exige venganza. Has disfrazado tu irritación de autocuidado. Has camuflado tu desprecio en nombre del amor propio. Pero lo que haces en realidad es alimentar una herida que lleva años sangrando en silencio, porque cada vez que alguien te molesta, no estás reaccionando a lo que ocurre en el presente. Estás respondiendo a todas las veces en que te sentiste invisible, ridiculizado o desprotegido cuando eras demasiado joven para defenderte. Piénsalo bien. ¿Por qué te duele tanto cuando alguien te contradice en público? ¿Por qué sientes ese nudo en el estómago cuando no te toman en cuenta? ¿Por qué esa urgencia por justificarte, por explicar que no eres como te interpretaron? Tal vez porque en lo más profundo sigues creyendo que debes demostrar tu valor para merecer respeto. Tal vez porque cada interacción es una batalla velada contra una versión de ti mismo que no has querido mirar. Has construido un personaje imperturbable, sereno, autosuficiente. Pero ese personaje se tambalea cada vez que alguien toca, sin saberlo, el nervio expuesto de tu autoestima. No estás molesto con los demás. Estás molesto contigo, porque no soportas que aún tengas puntos ciegos, porque te molesta seguir reaccionando desde heridas antiguas que juraste haber superado, porque te avergüenza que algo tan insignificante aún tenga poder sobre ti. Y así entras en el ciclo. Dices que no te importa, pero piensas en eso todo el día. Afirmas que soltaste, pero ensayas respuestas en tu mente durante horas. Juras que no lo tomarás personal, pero te sientes traicionado. Y cuanto más intentas controlar tu reacción, más se desborda. Porque el problema no es el otro. Nunca lo fue. El problema es lo que ese otro activa en ti. Un espejo incómodo que refleja las partes que aún no sabes amar. Quizás te preguntas por qué sigues atrayendo a personas que te irritan. No es casualidad. El inconsciente repite lo que necesita comprender. Y a veces, esa comprensión solo llega a través de la fricción. Cada persona que te provoca no es un enemigo, es un detonador, una llave, un recordatorio de lo que no has integrado. Tu intolerancia a ciertos comportamientos no es moral superior, es inmadurez emocional que aún no se ha hecho consciente. Respira, porque sé que duele verlo así. Sé que preferirías pensar que tienes derecho a sentirte ofendido. Y sí, lo tienes. Pero el derecho no te exime de la responsabilidad. Puedes enojarte o puedes preguntarte, ¿qué parte de mí está sufriendo en silencio debajo de esta reacción? ¿Qué necesidad no reconocida está gritando disfrazada de juicio? ¿A quién le estoy gritando en realidad cuando reacciono contra el otro? Y no te equivoques. No estoy hablando de resignación. No estoy hablando de aguantar. Estoy hablando de darte cuenta de que mientras necesites que el mundo deje de molestarte para poder estar en paz, seguirás siendo esclavo de tu sombra. Porque el verdadero autocontrol no es represión, es conciencia. Y la conciencia no anestesia el dolor, lo traduce, lo convierte en mensaje, en símbolo, en acceso directo a la herida que ha dirigido tu vida en silencio.
Tu problema no es la rabia, es el autoengaño. Es la imagen que construiste de ti mismo como alguien trabajado, evolucionado, espiritual, que se cae a pedazos cada vez que alguien dice algo que tu ego no aprobó. Has confundido crecimiento con inmunidad. Pero el verdadero crecimiento no te hace inmune, te hace más transparente contigo mismo. Y en esa transparencia tu reacción ya no manda, se vuelve información. ¿Sabes cuál es el verdadero indicio de que aún no estás en paz? La necesidad de demostrar que lo estás, la urgencia por explicar, por poner en su lugar al otro, por dejar claro que no te afecta, el silencio reactivo, el sarcasmo elegante, la distancia pasivo-agresiva, todo eso son síntomas, pequeños gestos que delatan lo que tú mismo niegas, porque si no doliera, no necesitarías demostrarlo. Si no importara, no estarías pensando en eso todavía. Y no se trata de volverte una piedra, no se trata de no sentir, se trata de dejar de mentirte, de admitir que tus reacciones no son sobre el presente, sino sobre memorias emocionales que viven bajo la piel. Cada molestia es una carta escrita desde el pasado, esperando ser leída, y tú la ignoras día tras día, porque prefieres tener la razón a tener libertad. Las personas que se reconocen en estas líneas suelen quedarse, no hacen scroll, no buscan distracciones, saben que algo aquí les pertenece, saben que mirar de frente esto no es cómodo, pero es necesario, porque por primera vez en mucho tiempo sienten que alguien está nombrando lo que ellos no se han atrevido a decir. Y eso duele, pero también libera. Tal vez ahora entiendes por qué reaccionas como reaccionas. Tal vez ahora ves que no se trata de los otros, sino de la herida que los otros despiertan. Tal vez ahora por fin puedes dejar de huir de ti mismo cada vez que algo te irrita, porque no es el otro quien te altera, es el tú que no has querido integrar, el tú que aún busca validación, el tú que teme no ser suficiente, y si te quedaste hasta aquí no es porque estás bien, es porque estás cansado de fingir que lo estás. Porque sabes que la calma no llega cuando el mundo deja de molestar. Llega cuando dejas de necesitar que lo haga. Cuando decides mirar adentro, incluso si lo que ves no te gusta. Porque ahí, y solo ahí, empieza la verdadera libertad. Detrás de cada irritación hay una herida que no quisiste mirar. No es la persona que llega tarde, no es el comentario que te contradice, no es el gesto que te pareció ofensivo, es el resentimiento que llevas acumulando desde hace años, la rabia pasiva que nunca expresaste, la frustración que te tragaste tantas veces que ahora fermenta en silencio y brota en forma de reacción desproporcionada. Irritarse no es una respuesta a los demás. Es una confesión emocional involuntaria. Estoy perdiendo el control de mi mundo interno. Pero prefieres culpar al tráfico, al clima, a tu pareja, al sistema. Es más fácil mirar afuera que aceptar que el desbordamiento está ocurriendo adentro. Cada vez que algo externo te molesta con intensidad, lo que en realidad está ocurriendo es que tu estructura emocional ha sido tocada en su punto más débil. La irritación no surge del presente, surge de la acumulación de microtraumas sin procesar. Es el eco de viejas situaciones donde te sentiste impotente, invisibilizado, ignorado. Cuando alguien hoy activa ese mismo patrón, aunque sea sin intención, tu psique reacciona como si estuviera reviviendo todo el dolor no expresado. No es la persona, es tu memoria emocional codificada en forma de reacción. Pero no lo ves. Sigues diciendo, él me sacó de quicio. Y al hacerlo, entregas tu poder una y otra vez. Lo más paradójico es que muchos de los que se irritan con facilidad se creen personas fuertes, justas, transparentes. Creen que reaccionar es una forma de autenticidad. Yo digo lo que pienso. Se dicen, pero la mayoría no está expresando la verdad, está vomitando la frustración. No estás siendo honesto. Estás explotando porque no sabes contenerte. Estás castigando a los demás por no saber gobernarte a ti mismo. Y lo peor, esa supuesta fuerza es en realidad una defensa narcisista. Una forma de evitar mostrar la vulnerabilidad que te aterra reconocer.
Porque si te detuvieras un segundo a mirar tu reacción con objetividad, verías lo que no soportas, que estás proyectando tu propia sombra sobre los demás. La irritación crónica es una señal de infantilismo emocional. Es la psique gritando, quiero que el mundo funcione como yo quiero. Es la incapacidad de aceptar la diferencia, la incertidumbre, la imperfección ajena. Quieres que los demás se comporten de forma predecible, que el mundo responda a tus expectativas, que nadie te confronte ni te contradiga. Pero eso no es madurez. Eso es fragilidad camuflada de exigencia. Lo que llamas tener carácter muchas veces es una resistencia patológica al caos, un intento desesperado de controlar lo incontrolable. Pero lo que niegas controlar, tus emociones, se convierte en lo que te controla a ti. Y ahí es donde pierdes toda libertad interior. ¿Y sabes qué es lo verdaderamente alarmante? Que te estás acostumbrando a vivir así. Normalizas la tensión interna, justificas tus reacciones, te rodeas de personas que toleran tu mal humor, te convences de que así soy yo. Y sin darte cuenta, haces de la irritación una identidad. Pero toda identidad basada en la reacción es una prisión invisible que tú mismo refuerzas cada vez que te niegas a mirar hacia adentro. No es el mundo el que debe cambiar para que estés en paz. Eres tú el que necesita despertar de la ilusión de que reaccionar es sinónimo de autenticidad. No lo es. Reaccionar es repetir, y repetir es permanecer dormido. Pero hay algo aún más profundo detrás de la irritación. El miedo. Miedo a perder. Control. Miedo a ser irrelevante. Miedo a no ser escuchado. Cada vez que alguien no responde como tú esperas, se activa un viejo miedo de abandono o invalidez que ni siquiera sabes que llevas contigo. Por eso te irritas. No por lo que pasa, sino por lo que sientes que estás perdiendo cuando ocurre. No toleras que el mundo no gire a tu favor, porque eso te enfrenta con tu insignificancia, con la posibilidad de que no eres tan importante como crees. Y ese golpe al ego, aunque nadie lo vea, lo sientes como un derrumbe interno. Entonces, atacas, o te cierras, o te quejas. Pero en el fondo solo estás huyendo de ti mismo. El ser humano que ha aprendido a observar su mundo interno no se irrita, porque ha comprendido una verdad esencial, que todo lo que le molesta del otro es información sobre sí mismo. Ya no necesita culpar, no necesita controlar, no necesita imponer, porque sabe que lo que realmente necesita es entenderse. Y esa comprensión no es algo abstracto, es una disciplina diaria. Es detenerse en el momento exacto en que algo te provoca y preguntarte, ¿qué parte de mí se siente amenazada? Esa pregunta, si se hace con honestidad brutal, puede cambiar toda tu vida, porque te obliga a dejar de buscar culpables y comenzar a buscar raíces. Las personas que viven irritadas están siempre en guerra, no con el mundo, con su reflejo en el mundo. Cada persona que te molesta es un espejo. Cada situación que te frustra es una clase magistral de autoconocimiento que estás ignorando. Pero no te interesa aprender. Quieres tener razón. Quieres ganar. Quieres demostrar que tu reacción está justificada. Y así te pierdes la oportunidad de transformarte. Porque mientras sigas defendiendo tu irritación como una respuesta legítima, seguirás siendo esclavo de ella. Y no hay libertad más dolorosa que aquella que niegas tener. Aceptar que tu irritación es tu responsabilidad no te hace débil, te hace adulto. El verdadero crecimiento psicológico comienza el día en que decides dejar de reaccionar y empiezas a observar. Cuando el silencio interior se vuelve más importante que tener razón, cuando dejas de necesitar que el mundo te confirme y comienzas a confirmar tu propia presencia. Ese momento no llega de golpe. Es una práctica, un entrenamiento, pero empieza con una decisión, dejar de culpar al entorno y asumir tu sombra. Porque hasta que no lo hagas, seguirás repitiendo el mismo patrón. Irritarte, culpar, justificarte y seguir dormido. La diferencia entre quien trasciende la irritación y quien se queda atrapado en ella está en lo que hace con la incomodidad. El primero la usa como señal,
El segundo como excusa. El primero se detiene, observa, integra. El segundo reacciona, se justifica, repite. Ambos sienten lo mismo, pero solo uno decide evolucionar. Y no es una cuestión de inteligencia, es una cuestión de coraje. El coraje de dejar de proteger tu ego, de exponerte a la incomodidad de cambiar tus propios códigos. Porque nadie se libera de la irritación simplemente entendiendo el concepto. Se libera quien tiene el valor de mirar de frente aquello que más le cuesta aceptar, su propia inmadurez emocional. Hay algo profundamente infantil en tu necesidad de que el otro se comporte como esperas. Es el eco de una etapa psicológica no resuelta, donde el mundo debía girar alrededor de tus deseos, y cuando no lo hacía, el llanto y la rabieta eran tu forma de reacción. Hoy esa rabieta ha mutado, ya no golpeas el suelo con los puños, pero golpeas tu pecho con resentimientos acumulados, con silencios pasivo-agresivos, con explosiones emocionales disfrazadas de justicia. Lo llamas defender tus límites, pero en realidad es el ego herido suplicando control. Te perturba no el otro, sino la pérdida del dominio emocional sobre el entorno. Y ese descontrol revela la fragilidad exacta que más te esfuerzas por ocultar. Tu malestar con los demás no nace del otro. Nace del espejo que representan. Cada persona que te irrita activa un patrón oculto que aún no te atreviste a mirar. La crítica que más te duele es la que contiene una parte de verdad que no soportas. Aceptar. La indiferencia del otro te rasga porque te recuerda tu sensación crónica de ser invisible. El juicio te perfora porque activa tu propia autopercepción de insuficiencia. La vida no te provoca, te revela. Y hasta que no lo comprendas con brutal claridad, seguirás atrapado en una cadena interminable de proyecciones donde el enemigo siempre será externo. Y tú seguirás convencido de ser la víctima noble de un mundo injusto. Estás adicto a tu propia indignación, porque sentirte indignado te da la falsa sensación de superioridad moral. Pero detrás de cada enojo desproporcionado hay una fantasía inconsciente de que el mundo debería validarte, respetarte, entenderte sin que tú tengas que explicarte. Quieres conexión sin exposición, respeto sin vulnerabilidad, comprensión sin apertura. Pero no funciona así. El adulto emocionalmente maduro comprende que nadie está aquí para llenarte los vacíos, que el otro no tiene la obligación de evitar tus heridas, y que si te molesta no es su culpa, es tu material pendiente de trabajo. Ahora bien, esto no es una invitación a la pasividad ni al sometimiento. No se trata de tolerar abusos ni de justificar la toxicidad ajena. Se trata de comprender que tu paz emocional no puede depender de la limpieza emocional del otro. Esperar que el mundo te trate con guantes cuando tú caminas con cuchillas internas es una fórmula segura para el desastre relacional. La verdadera sabiduría no se expresa en el grito, sino en la elección de no desgastarte donde ya comprendiste que no hay crecimiento. Aprender a retirarte sin drama, a observar sin reaccionar, a responder sin ruido, es el lenguaje silencioso de quienes ya trascendieron la necesidad de ser entendidos para estar en paz. Los que transforman su relación con el enojo no son los que se reprimen, son los que, tras una autopsia emocional cruda, descubren que su irritación era una señal, no una sentencia, que cada molestia indicaba una zona herida que pedía presencia, no castigo, que el otro era solo el detonante, no la causa. La diferencia entre quien despierta y quien repite es que el primero convierte cada molestia en un mapa, mientras que el segundo sigue culpando al paisaje. Y tú, ahora que lo sabes, tienes la decisión frente a ti: seguir culpando al mundo o convertir cada fricción en un portal hacia tu propio dominio interior. El verdadero poder no se manifiesta cuando logras que los demás cambien, sino cuando dejas de necesitar que cambien. Ese es el punto de ruptura interna donde dejas de luchar por el control externo y comienzas a dirigir tu energía hacia la única revolución que transforma, la interna. Mientras sigas esperando que el otro actúe distinto para que tú estés bien, eres rehén emocional de su conducta. Y no hay cárcel más humillante que esa, que tu paz dependa de la inconsistencia emocional
de quienes apenas saben sostenerse a sí mismos. ¿Te das cuenta? No necesitas que nadie deje de ser quien es. Lo que necesitas es dejar de vincular tu estabilidad con lo que no puedes gobernar. Lo que irrita no es el otro, sino lo que representa dentro de ti. El arrogante te recuerda tu propia inseguridad. El desordenado te recuerda el caos interno que finges controlar. El lento te activa la ansiedad que no sabes gestionar. Cada molestia es un reflejo, y negarlo es condenarte a repetir la misma historia en nuevos escenarios. Pero hay un umbral, duro, brutal, irreversible, que una vez cruzado cambia todo. El día en que dejas de reaccionar. No porque te resignes, sino porque te das cuenta de que reaccionar es una forma de seguir cediendo poder. Es el día en que entiendes que quien te irrita ha dejado de tener autoridad sobre tu mundo interno. Aquí es donde entra la diferencia entre el espectador y el protagonista de su vida emocional. El espectador analiza, entiende, reflexiona, pero no cambia. El protagonista actúa, cambia hábitos mentales, interrumpe patrones automáticos, elige el silencio cuando antes elegía el grito, no por debilidad, sino por maestría, porque sabe que la verdadera respuesta no está en imponer nada fuera, sino en afinar su capacidad de habitarse con entereza. Y esa decisión, ese quiebre, es lo que marca la frontera entre los que solo comprenden el contenido de esta masterclass y los que lo usan para alterar su estructura emocional en tiempo real. Las personas que hacen ese cruce no necesitan gritar que han cambiado. Se nota, en la manera en que ya no reaccionan al mismo estímulo, en la manera en que eligen dónde gastar su energía, en la forma en que responden con claridad, cuando antes lo hacían con rabia. Tú los reconoces, caminan diferente, hablan con pausa, ya no se explican tanto, porque entienden que quien realmente ha hecho el trabajo interior no necesita convencer a nadie. Ellos ya no viven en la arena del conflicto, y aunque el mundo siga siendo el mismo, ya no los arrastra, no porque el mundo haya cambiado, porque ellos sí. Y tú que has llegado hasta aquí ya sabes que esto no era un simple video, era una confrontación quirúrgica con tus patrones más incómodos, una terapia sin anestesia, una guía para valientes. Porque nadie se queda hasta el final si no está harto de sus excusas, si no está listo para cortarse a sí mismo con la verdad. Las personas que se reconocen en este espejo no buscan más explicaciones, buscan dirección. Ellos no huyen del reflejo, lo estudian, lo enfrentan, lo trascienden, porque han entendido que no se trata de no volver a molestarse con nadie. Se trata de que nadie tenga la llave para sacarte de ti.